Buenas noches, bienvenidos a nuestra tercera sesión síncrona del módulo 16, Evolución y sus repercusiones, unidad 2, semana 3, Biodiversidad. Los objetivos de esta nuestra sesión síncrona son ejemplo de la actividad integradora, artículo diversidad, ejemplo de la actividad integradora, ensayo, eugenesia, la sesión de preguntas y respuestas. Comencemos con nuestra actividad integradora, el artículo diversidad. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Comienza por elegir los subtemas que vas a desarrollar que te permitan llegar a la diversidad actual de especies. Comienzas a buscar información, definiciones de los temas e imágenes. Analizas y relacionas la información para que decidas el nombre y la información que pondrás en tu artículo. El resumen, la introducción, desarrollo y conclusión. Listo, empiezas a escribir tu artículo. Recordemos las características que debe de tener la información en cada uno de los puntos del artículo. Te comparto una tablita donde te anoto qué características debe de tener la información. El título del artículo. Las características de la información. Debe de ser un nombre atractivo y novedoso que tenga relación con el tema del artículo. El autor del artículo, tu nombre. En este caso yo pongo mi nombre, presenta Irma Hernández Martínez. Enseguida el resumen. Describes de manera muy breve la información, los subtemas que se abordarán en tu artículo. Introducción. Expones la importancia del tema. ¿Cuál es el objetivo o finalidad de abordar el tema? Los subtemas necesarios para alcanzar el objetivo del artículo y los beneficios de este tema. Desarrollo. ¿Qué vas a poner en el desarrollo? De manera lógica y organizada, incluyes todos los subtemas necesarios para llegar a la diversidad actual. Puedes incluir imágenes representativas. Conclusión. Incluyes la importancia de los mecanismos de la herencia en la diversidad y los beneficios para la humanidad. Y por último, incluyes tus referencias. Puedes usar el formato APA para incluir tus referencias. Te comparto un ejemplo en el cual se incluyen solo unos párrafos que te pueden servir de guía. De ninguna manera es todo el artículo completo. Comenzamos con el título. El título que yo le puse es Diversidad actual, de los seres vivos, de la evolución a la genética, por Irma Hernández Martínez. Si te fijas, el título no es el nombre de la actividad. Dijimos que es un nombre que se relacione con la información que tú estás desarrollando. Un nombre atractivo. Enseguida
vas a poner el resumen. Yo incluí en mi resumen la combinación de la teoría de la evolución de Charles Darwin, 1809-1882, con los principios de la genética mendeliana. Se conoce como la síntesis neodarwiniana o la teoría sintética de la evolución. Esta teoría intenta relacionar la teoría de la evolución con la paleontología, la sistemática y la genética, y cómo estos mecanismos han contribuido a los cambios en las poblaciones, que han permitido enriquecer la variedad de especies y con ello la biodiversidad. Si te fijas, yo estoy poniendo en negritas los temas que voy a abordar en mi artículo y los incluyo en un pequeño resumen. Todos los que están en negritas son los que yo voy a desarrollar ampliamente en el desarrollo. Enseguida incluyes la introducción. Abordar temas como la teoría de la evolución, los mecanismos de la herencia mendeliana, la teoría cromosómica y los ciclos de la mitosis y la meiosis en las células de los seres vivos nos permiten comprender cómo se transmiten las características mejores a los descendientes, permitiendo con ellos cambios en las poblaciones, lo que contribuye a la biodiversidad. Dentro de una misma especie, debido a la reproducción sexual, existen variaciones que son heredables. Y continúas con tu introducción. Nuevamente, si te fijas, estoy abordando los temas que ya incluí en mi resumen. Continuamos con la introducción. Dentro de una misma especie, debido a la reproducción sexual, existen variaciones que son heredables. La información genética contiene estas variaciones dentro de los genes, los cuales son porciones de ADN. En términos generales, una población tiene la misma información genética y solo varía en los genes que determinan el sexo del individuo, masculino y femenino. La combinación de alelos y su expresión conduce a la variación del fenotipo entre los individuos de una población. La información genética contiene estas variaciones dentro de los genes, los cuales son porciones de ADN. En términos generales, una población tiene la misma información genética y solo varía en los genes que determinan el sexo del individuo, masculino y femenino. Si te fijas, yo estoy uniendo las diferentes definiciones de los temas que en el resumen ya dije que voy a abordar a lo largo de mi artículo. Continuamos con el desarrollo. La evolución es un hecho irrefutable, pero aún no se sabe muy bien cómo ocurre. Es decir, no se sabe si la formación de nuevas especies sucede de forma lenta y gradual o en saltos bruscos. Hoy sabemos que la evolución es un proceso continuo de adaptación a ambientes cambiantes, no un progreso hacia la perfección. Selección natural, proceso en el cual los organismos luchan por sobrevivir y solo los más aptos logran sobrevivir. Esto causa que los genes de los más aptos sean los que se pasen de generación a generación. Y te incluyo unas imágenes. Aquí en el desarrollo ya voy a incluir información amplia de cada uno de los subtemas que yo dije que voy a incluir en mi artículo, y puedo incluir imágenes que sustenten y expliquen mejor esta información. La parte del desarrollo es la parte más amplia de tu artículo. Continuamos con el desarrollo. Si te fijas, ahora voy a explicar ampliamente las leyes de Mendel. Gregorio Mendel fue quien trató de responder las dudas sobre los mecanismos de la herencia, y aunque la importancia de su descubrimiento no fue hasta 1900, en la actualidad estos se consideran los cimientos de la genética, e incluyo una imagen de los experimentos de Mendel. Y así sucesivamente
vas a continuar con tu desarrollo nuevamente, incluyendo información amplia de cada uno de los subtemas que ya dijiste que vas a incluir en tu artículo. Enseguida desarrollamos la conclusión y yo puse el siguiente párrafo. La diversidad biológica o biodiversidad es aquella que hace referencia a la amplia gama de especies que pueblan el planeta Tierra, asimismo como los patrones naturales que los vienen conformando desde hace miles de años de continua evolución. Pero además de las diferentes especies, la biodiversidad comprende la gran variedad de ecosistemas que nos rodean y las diferencias genéticas de cada especie que dan lugar a la múltiple combinación de formas de vida. La preservación de la biodiversidad es una de las grandes preocupaciones mundiales y por eso forma parte de uno de los convenios más defendidos desde el Organismo de las Naciones Unidas, conocido como Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica. Recuerda que la conclusión ya es con tus palabras y tienes que hacer referencia a la biodiversidad, cómo es que la evolución y la genética han contribuido a la biodiversidad actual. Pasemos a la segunda actividad integradora, el ensayo Eugenesia, en el cual recordamos los elementos que tenemos que poner y las características que debe de tener la información. Incluyes tu portada con el nombre del módulo, nombre de la actividad, nombre del facilitador, nombre del estudiante. En tu ensayo debes incluir la introducción. En este punto no se incluye tanta información, solo cuál es el tema y cuál es el propósito del ensayo. Brevemente, los casos de la raza aria y el apartheid, así como un dato importante que llame la atención del lector. Continuamos con el desarrollo. Se cuenta el problema de manera cronológica. Las preguntas que te incluyen en las instrucciones de la actividad te ayudan a organizar tus ideas para que redactes esta parte del desarrollo. Nuevamente, el desarrollo es la parte más extensa de tu ensayo. Nuevamente, desarrollo, explicas detalladamente el caso que investigaste. Debe ser diferente a la raza aria y el apartheid, relacionándolo con la eugenesia y las políticas gubernamentales. Esta parte es importante. Tu ensayo debe ser diferente al de la raza aria. Los casos de la raza aria y el apartheid los retomamos en nuestro ensayo a manera de introducción, de manera muy corta, inclusive en el desarrollo, pero no debe de ser el tema de tu ensayo. Conclusión, explicas de qué manera las corrientes ideológicas impactan en las políticas gubernamentales. Referencias, fuentes de las que obtuviste la información en formato app. Te comparto un ejemplo de párrafos de un ensayo. Entonces, ¿por dónde empezar? Debes elegir una línea de investigación. Por ejemplo, eugenesia en México, eugenesia por ideologías de religión, de orientación sexual, por características físicas, por enfermedades mentales o congénitas. Cualquiera de estas líneas puedes desarrollarlas para tu ensayo. Una vez que eliges la línea que te interesaría desarrollar en tu ensayo, comienzas a buscar información, casos representativos de la línea que elegiste. Analizas y relacionas la información para que decidas qué vas a poner en la introducción, en el desarrollo y la conclusión. Y listo, empiezas a escribir tu ensayo.
Te comparto un ejemplo en el cual se incluyen solo unos párrafos que te pueden servir de guía. De ninguna manera es todo el ensayo completo. Y yo empiezo mi ensayo con esta frase del señor Martin Luther King: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Comienzo con la introducción de mi ensayo. Nuevamente, recuerda que en este punto no se incluye tanta información, solo cuál es el tema y el propósito del ensayo, así como un dato importante que llame la atención del lector. Apartheid, palabra originaria de un país remoto de un continente alejado. Adquirió el sentido específico de segregación racial para referirse al sistema político discriminatorio implementado en la República de Sudáfrica de 1948 a 1994. Para ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Nelson Mandela. Basándome al anterior, debo decir que en los años que fue presidente Porfirio Díaz, existió un hecho bastante doloroso en nuestro país. Esto en contra de personas de China. No puedo mencionarlo como apartheid, pero sí como una muestra de discriminación existido desde tiempos remotos en nuestro país. Esa es mi introducción. Continúo con el desarrollo. Recuerda que en el desarrollo retomas los casos de la raza aria y el apartheid como antecedente para que comiences a explicar dos o más casos siguiendo la línea que seleccionaste. Entonces yo comienzo mi desarrollo diciendo: el nacionalsocialismo surgió como una ideología de superioridad de la llamada raza blanca y dentro de ella supremacía de una hipotética raza aria, de la cual los alemanes eran considerados su expresión más pura en el siglo XX. El racismo nazi estuvo dirigido principalmente contra las personas de origen judío y en segundo lugar contra las personas pertenecientes al pueblo gitano. Nuestro país no estuvo exento de prácticas semejantes contra personas de otra nacionalidad, como lo fue la discriminación y abuso contra inmigrantes chinos. Continúo con mi desarrollo. Algunos chinos fueron castrados y marcados con hierros candentes, afirma una exposición del Museo Mexicano de la Memoria y la Tolerancia que relata un grave conflicto racista ocurrido en el México de las primeras décadas del siglo XX. La muestra rescata un desconocido suceso de la historia del país, cuando en el 15 de mayo de 1911 las tropas revolucionarias tomaron la ciudad de Torreón y comenzaron una cacería que acabó con la vida de 303 chinos. Esta segregación hacia los chinos en esa época representó actos tan violentos que incluso hubo masacres en contra de ellos. Fíjate cómo yo aquí incluyo la referencia de donde tomé esta información. Enseguida desarrollo mi conclusión. Recuerda que es tu opinión sobre la eugenesia, los casos que mencionaste y cómo estas corrientes han tenido influencia o han impactado en las políticas gubernamentales. Mi conclusión es que mucho criticamos lo que hacen en otros países a otros habitantes, incluso a nuestros paisanos, pero nosotros lo hacemos con los de otros países. No tan solo basta saber lo que les hacemos a los centroamericanos que cruzan nuestras fronteras buscando una mejor calidad de vida. A pesar de que se elaboran leyes por parte de la CNDH de nuestro país
recomendaciones de los organismos mundiales, sigue esta discriminación en todas partes, no solamente con los extranjeros, ya que también se da con nuestros propios conciudadanos de las áreas rurales. Esa es mi conclusión. Por último, incluyes tus referencias. Yo aquí incluí mis referencias de donde tomé la información de este caso de discriminación contra los chinos en la época porfirista. Estoy usando el formato APA. Tú puedes usar también el formato APA, donde nada más incluyes el nombre del autor, el año, el título del documento y la página donde lo extraíste. Continuamos con el ensayo y con eso terminas tu ensayo. Es importante cuando estamos haciendo un ensayo que tomes en cuenta que muchos autores coinciden en no incluir imágenes en los ensayos y cuando se incluyen es bajo características muy específicas, ponerle número y título a la figura, así como su referencia. Si gustas, puedes incluir alguna imagen representativa dentro del desarrollo o para comenzar tu ensayo, así como lo hice yo. Pero si te fijas, le puse el link de donde saqué la imagen para que todo cumpla con los requisitos. Recuerda que los párrafos que incluyes con información de uno o más autores, los que copias y pegas tal cual, al final del párrafo debes hacer la referencia, que no es otra cosa que incluir el apellido y el nombre del autor. En un ensayo es muy importante tu opinión, por eso debe estar bien fundamentada en la investigación del tema, por lo cual es importante que te documentes en más de una fuente para poder realizar tu ensayo. Esas son recomendaciones generales que nos permiten hacer un ensayo de excelente calidad. Si atiendes estas instrucciones, asegurarás una calificación satisfactoria. Despido la parte académica nuevamente con otra frase del señor Luther King. Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Y pasamos a la sesión de preguntas y las dudas que tengamos. Celina, Jorge, María de la Luz, gracias por acompañarme. Norma, ¿alguna duda que tengamos? Podemos abrir el micrófono para que pregunten y lo volvemos a cerrar, por favor. Chicos, ¿alguna duda? O si lo quieres escribir en el chat tu duda, como gustes. Jorge Rivera dice que todo bien. Celina, hasta el momento todo bien. La verdad es que esta semana en nuestras actividades integradoras, pues nos toca, María de la Luz, también todo bien explicado. Qué bueno que te sirvió, María de la Luz. Les comento, esta semana nos toca leer bastante, estar buscando y conjuntar la información. Celina, si se presenta alguna duda, se la haré saber en el foro de biología. Sí, claro que sí, ya saben que ahí en el foro de biología, con gusto, damos respuesta a todas sus dudas, los compañeros y yo. Luz, ok, yo también, profesora, sí, claro que sí. Cualquier duda, ya saben, a través del foro de Aprendiendo Biología o a través de la mensajería directamente, con gusto doy respuesta a sus dudas. Jorge Rivero, es cierto, ya vi un previo y es mucha información. Sí, las actividades de esta semana
Son laboriosas en el aspecto de que hay que buscar bastante información, como el tips que te di al principio de cada una de las actividades integradoras. Primero tienes que buscar la información que vas a poner y ya que tengas toda esa información, empiezas a acomodarla en los diferentes apartados, ya sea en la introducción, en el desarrollo, en el resumen. Si te fijas, la diferencia que tenemos entre el ensayo que vamos a hacer y el artículo es que el artículo tiene un resumen y ya el resumen y tú le pones un título a tu artículo, un título diferente al de la actividad. Es la única diferencia en cuanto a la información, porque los demás puntos de introducción, desarrollo y conclusión son iguales para ambos. ¿Cómo ven, chicos? ¿Sí? Celina, la segunda actividad no lleva subtemas. No, la segunda actividad no lleva subtemas. Nada más tú, más bien ahí en la segunda actividad del ensayo, en la parte del desarrollo, nos cuentas de manera cronológica cómo ocurrieron los casos que nos vayas a compartir, ya sea que sean casos de discriminación por religión, discriminación por creencias políticas, discriminación por alguna enfermedad genética. Ahí ese es el tips, que nos cuentas los casos de manera cronológica. Así es. ¿Algún otro punto, chicos? Norma, Celina, gracias por la... No, gracias a ti, Celina, que preguntaste, ese punto es importante. Jorge, yo creo que no, en el transcurso tal vez sea necesario. Sí, ok, Jorge, igual, apenas nos va a compartir la sesión grabada, sí. En un ratito más les comparto el link de la sesión grabada para que lo vuelvas a ver y cheques las características que tiene cada uno de los párrafos que vamos a poner. Claro que sí. No, al contrario, Norma, gracias a ti por acompañarnos. Chicos, pues si ya no hay dudas, yo me despido. Agradezco el que me hayan acompañado. Que tengan buena noche.